En el cuartel San Roque del cementerio Presbítero Maestro se encuentran los restos de la familia Shimizu. Ellos dejaron este mundo el Día de los Muertos, el 2 de noviembre de 1944, víctimas de un crimen que conmocionó Lima. Tamotsu, Hanae, Tokio, Yoshiko, Sumiko, Carlos y Mika. Pero esta no es la primera vez que ellos compartieron un mismo espacio. También compartieron la misma casa y el mismo trabajo. Y en una suerte de macabro ritual, se les terminó quitando la vida la misma noche. Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. ¡Qué silencio! ¿No le parece, mi cabo? Parece que va a ser una noche tranquila. Un cabo y un guardia hacían su ronda cerca del cauce del río Magdalena, en el límite del distrito de Breña. Era una madrugada como cualquiera, hasta que el cabo Teodosio Vázquez y el guardia Vicente Gil encontraron algo realmente escalofriante. Está muerto. Le han pegado fuertemente en la cabeza. Por Dios, si solo es un niño. Y parece que hay más por atrás. La mañana del 3 de noviembre de 1944, aparecieron en ese río 4 cuerpos desnudos, 2 adultos y 2 niños, todos con rasgos asiáticos. Despojados de documentos y ropa, lo único evidente en estos cuerpos eran los golpes brutales en el cráneo. La policía temió lo peor. Las primeras evidencias parecían indicar que todos habían sido asesinados por un mismo perturbado criminal. Hay que informarle de inmediato al capitán. Un vecino del Jirón Tingo María, calle paralela al río Magdalena, ayudó a realizar la primera identificación de los cuerpos. Eran miembros de la familia Shimizu, vecinos de la misma calle. ¿Están tus padres, hijo? Esperemos que quiera colaborar. Seguro que sí. Después de todo, se trata de su familia. Los atendió Mamoru Shimizu, uno de los 3 hermanos que eran dueños de la finca. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlos? ¿Algún problema? Esta mañana aparecieron en el río unos cuerpos sin vida. Un vecino dice que son miembros de su familia. Quisiéramos comprobarlo. ¿Podría acompañarnos, por favor?
Un momento. Voy a avisarle a Naito para que vaya conmigo. Una mancha de sangre cerca de la puerta de la casa hizo sospechar a la policía que el asesinato se había cometido en ese mismo lugar. Sin querer, habían llegado a la escena del crimen. Mamoru Shimizu y su mayordomo Kiyoshi Naito identificaron los cuerpos encontrados en el río. Efectivamente, se trataba de los miembros de su propia familia. Tokyo Shimizu, su sobrino de 7 años de edad. Su hermano de 40 años, Tamotu Shimizu. Su sobrina Shimiko Shimizu. Y finalmente, Carlos Hiromu Tomayashu, un familiar cercano con quien compartían la finca. Pero ese fatídico día todavía traería más misterios por revelar. 2 cuerpos más aparecieron en el río. Mamoru Shimizu logró identificarlos a todos. Se trataba de su sobrina Yoshiko Shimizu y la esposa de Carlos, Mika Kakide de Tomayashu. Todos ellos asesinados brutalmente. Todos miembros de una misma familia. Para los investigadores, era claro que algún oscuro móvil se ocultaba tras estos asesinatos. Pero, ¿cuál podría ser? En cierta forma, la hipótesis de la venganza parece ser la más razonable. Un resentimiento que fácilmente puede decantar en odio y ese odio a su vez en violencia homicida. El primero en ser interrogado fue el mayordomo de la familia, Naito. Sus declaraciones ayudaron a entender mejor los eventos de la trágica noche del 2 de noviembre. Eran las 9:30 de la noche. Naito se percató de los ladridos del perro guardián de la finca. Caminó a ver qué sucedía con el perro y se encontró con Mamoru Shimizu. Ah, señor Shimizu, me asustó. No te preocupes, Naito. Regresé porque me olvidé el dinero para comprar el arroz. El vendedor me está esperando. ¿Qué sucede con ese Bobby, ah? ¿Por qué está ladrando así? Parece que el cobrador lo ha puesto nervioso. Esa misma noche, a las 2 de la mañana, Naito escuchó otro ruido extraño, pero esta vez Bobby ya no ladraba. Eso le pareció aún más inusual y decidió salir a inspeccionar la propiedad. Naito no comprendía la actitud de Mamoru. ¿Qué estaba intentando limpiar? ¿Por qué hacerlo a esta hora de la madrugada? Sin embargo, se trataba de su jefe, de modo que decidió no involucrarse. Las declaraciones de Naito brindaron las primeras pistas para la investigación. El segundo paso debía ser el análisis de la escena del crimen, la finca de los Shimizu en el jirón Tingo María. Pero a pesar de la supuesta colaboración de Naito, la policía no podía exculparlo tan fácilmente. ¿Cómo saber si él decía la verdad? ¿Cómo saber que él mismo no había cometido los crímenes? Era necesario mantenerlo en la mira como uno de los principales sospechosos. La finca de los Shimizu ocupaba casi una manzana y tenía 2 entradas. Una por la calle Manoa y otra por el jirón Tingo María, donde se encontraba también instalado un depósito de carbón. La casa era de diseño sobrio y su decoración representaba una elegante fusión de la cultura japonesa y peruana.
El jardín al estilo japonés hacía notar la gran afición de esta familia, además de transmitir una gran serenidad. Viendo esa apacible casa, era casi imposible imaginar que en su interior se había cometido el crimen más sanguinario de la época. Todo ocurre rápidamente a partir del hallazgo. Implica realmente movilizarse rápidamente a partir de una intuición básica. La posibilidad de que el asesino estuviese precisamente todavía, digamos, cercano y accesible. La rapidez permitió en todo caso poder encontrar al culpable y no solamente eso, ¿no?, sino también esclarecer todos los pormenores necesarios para poder comprender qué es lo que había ocurrido acá. La exhaustiva búsqueda incluyó también los alrededores de la casa. En un desagüe se encontró una pistola Star cargada con 6 balas y con el seguro puesto. La policía también encontró una caja de fierro y un cofre, ambos cerrados. Capitán, todas las sábanas disfrazadas han sido retiradas de la cama de las víctimas. ¿Y qué más han encontrado? Varias manchas de sangre en el cuarto del señor Tamoto Shimizu. Y también nos han informado que la señorita Hanae Shimizu también ha desaparecido. ¿Cómo? Pero ¿qué fue lo que ocurrió en la finca de los Shimizu la noche del 2 de noviembre de 1944? ¿Qué ocultaba esta familia? Luego de la desaparición de Hanae, Mamoru Shimizu y Kiyoshi Naito tenían aún más por explicar. Aunque fueran colaboradores con la policía, esta no podía descartarlos como sospechosos. Y los peores hallazgos estaban aún por llegar. Historias detrás de la muerte. Al día siguiente del Día de los Muertos de 1944, fueron hallados en el río Magdalena los cuerpos inertes de una familia de ascendencia japonesa. Teniendo en cuenta que las víctimas fueron asesinadas en su propia casa y que no había signos de forcejeo, los principales sospechosos del crimen hasta ese momento eran 2 hombres que compartían la misma vivienda. Mamoru Shimizu, hermano menor de una de las víctimas, y Kiyoshi Naito, el mayordomo de la finca. Las investigaciones continuaban con el objetivo de encontrar al autor del crimen y comprender sus intenciones. Al encontrar la caja de fierro y el cofre, la policía inmediatamente los consideró pistas vitales para la investigación. Ya habían abierto la caja y en ella encontraron 715 soles, cantidad considerable para la época. El cofre, sin embargo, estaba asegurado. Según cálculos de la policía, el único que podía saber dónde se encontraba la llave era Mamoru Shimizu. ¿Qué significa esto? No lo sé, señor. Es un cofre. ¿Dónde está la llave? La tranquilidad de Mamoru tenía muy confundidos a los efectivos policiales. Ni siquiera el ser considerado sospechoso de este cruento asesinato lo alteraba. Habla. ¿Dónde está la llave? Hablaremos con el juez para abrir este cofre con tu permiso o sin él. Una vez violentado el cofre, se descubrió que era propiedad de Hanae y Tamoto Shimizu. Dentro de él habían monedas, reliquias japonesas, un sello, sobres con cheques y una importante suma de dinero en efectivo.
Pero lo que más llamó la atención de la policía fue un paquete envuelto con un periódico que tenía escritas las palabras 20.000 soles, acordado por Hanae y Mamoru. Dentro habían 20 fajos de billetes, todos retirados del Banco de Crédito del Perú. ¿Pero qué significaba esto? ¿Tenía algo que ver con el crimen? Capitán, ¿Qué ocurre? creo que es mejor que usted mismo lo vea. ¿Qué significa esto? La casa de los Shimizu ocultaba más de un secreto. Uno de los hallazgos más perturbadores fue esta misteriosa carta. ¿Sería posible que esta familia, aparentemente tan correcta y tranquila, apoyara abiertamente la causa nazi a puertas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sería este uno de los móviles del asesinato? Era necesario lograr que Mamoru, posible testigo de los crímenes, diera más datos que esclarecieran los hechos. Era necesario romper su silencio. ¿Cuándo fue la Lo última vi vez en la que lavandería, vio? señor. ¿Qué hacía? Soy aprendiz. Y la última vez que vio a Hanae. Yo la vi el 2 de noviembre, en la cocina. En la madrugada. Yo me encontré con Naito y Usted nos es fuimos a sospechado de mercado. alguien. No, señor. Es tu propia familia. Usted debe tener una teoría al respecto. Yo no pienso nada, señor. Solo que tengo mucha pena. Ayúdanos. ¿Su hermano tenía enemigos? No sé, señor. ¿Quién cree que lo mató? ¿Los japoneses, alemanes, peruanos? No sé, señor. Yo estoy muy confundido. Creo que... ¿Qué crees, Mamoru? ¿Qué crees? Colabora conmigo. Habla, di algo. ¿Escuchaste al perro ladrar? No, señor. Siempre cuando lo escucho ladrar me despierto. Tal vez Naito sepa algo. ¿Naito? Sí, señor. Él es el mayordomo de la casa. Tú debes saber algo. No sé, tú y tus parientes compartían los negocios. Es verdad, ¿no? Sí, con mis hermanos, Susuma y Tamoto. ¿Susuma? Él vive en Estados Unidos. ¿Tienes acciones en esa empresa? No, señor. Yo solamente soy empleado de esa empresa. Solamente me alcanza para comer y para pagar mi casa. A veces mi hermano nos apoya con algo de dinero cuando nos enfermamos. Nada más. Capitán, encontramos el cuerpo de Hanae Shimizu. Con la aparición del cuerpo de Hanae Shimizu, ascendía a 7 el número de las víctimas. Y la policía confirmaba una aterradora teoría. Teniendo en cuenta que las víctimas presentaban fuertes contusiones en el cráneo y no tenían heridas de forcejeo, la policía dedujo que el asesinato se llevó a cabo mientras dormían. El ataque fue de una gran cobardía. Ellos ni siquiera pudieron defenderse. Ni siquiera pudieron pelear por su vida. Cada nuevo hallazgo concentraba más la atención de la policía en Mamoru Shimizu y Kiyoshi Naito. Las evidencias parecían indicar que alguno de ellos había masacrado a esta familia con un objeto contundente en la mitad de la noche. Uno de ellos. ¿Pero quién? Y sobre todo, ¿por qué? Historias detrás de la muerte. 7 cuerpos habían sido encontrados en el río Magdalena. Ellos habían sido asesinados por un hombre de su entera confianza. ¿Pero de quién se trataba? Eran 2 los sospechosos. Ambos tuvieron la oportunidad de cometer el crimen y los 2 se declaraban inocentes. La policía estaba lejos de determinar a ciencia cierta quién era el asesino. Hasta que apareció una pista que parecía acercarlos más a la solución del caso.
¿Dónde encontraron el saco? En el garaje, señor. Ese saco azul fue la primera prueba material con la cual la policía esperaba esclarecer el caso. Señor Naito, ¿este saco le pertenece? No, señor. Este saco es del señor Mamoru. La actitud de Mamoru Shimizu ya había llamado la atención de los investigadores. De pronto, la pregunta era cada vez más apremiante. ¿Sería posible que este hombre tan callado y sumiso fuera capaz de tan terrible asesinato? ¿Cómo que no es tuyo? No lo es, señor. Entonces, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño de este saco? Pregúntele a Naito, señor. Al igual que Mamoru, Naito venía dando pistas que alejaban la atención de él y aparentemente inculpaban a Mamoru. Ya no te creo nada, Naito. Mamoru también negó ser dueño del saco. Pero repito, señor, el saco es del señor Mamoru. Te lo juro. Mamoru no es quien parece. Mire, señor, yo voy a dar el dato, pero usted tiene que quererme. Ya veré si le creo. Hay un cuarto, ¿Cuarto? ¿Qué cuarto? un lugar oculto, al lado de la casa, en la carbonería. No me pregunte el lugar exacto, porque la llave solo maneja los patrones. Es entonces que la policía decidió investigar el depósito de carbón de la calle Manoa número 245. Según declaraciones de Naito, en él podrían encontrar las pruebas que buscaban. Una vez dentro, lo primero que notaron fueron unas huellas en el suelo. Huellas de pisadas hechas con pies desnudos. En el cuarto se encontraron también 6 costales. Dentro de ellos se escondían las sábanas, frazadas y ropas ensangrentadas de las víctimas. Pero sobre todo, se encontró la posible arma con la que se perpetró el crimen. Sin embargo, el mayor hallazgo de la policía fue encontrar la huella. Una huella que de pronto delataría a la mente desquiciada que se ocultaba tras este horrendo crimen. Las huellas pueden de una u otra forma ayudar a poder esclarecer qué es lo que está ocurriendo en relación a poder identificar precisamente al culpable. En el caso de Mamoru, evidentemente eso fue lo que coadyuvó a poder realmente descartar dentro de los 2 posibles sospechosos cuál de los 2 en todo caso estaba más involucrado en el crimen. Efectivamente, la policía pronto descubrió que la huella pertenecía a Mamoru Shimizu. Era él quien había asesinado salvajemente a 7 personas, 7 miembros de su propia familia y entorno más cercano. Pero esto aún no respondía a todas las preguntas. Esto no explicaba cómo ni por qué lo hizo. Era necesario hacerlo confesar a toda costa. Este es tu saco, Mamoru. Ya lo sabemos. Y fueron tus huellas las que encontramos en el cuarto oculto. ¿No tienes nada que decir? ¿Crees que con tu silencio te vas a salvar? Ya lo sabemos todo. Tú asesinaste a toda tu familia. Confiesa. Habla de una vez. Las pruebas ya eran suficientes para inculpar a Mamoru Shimizu. Solamente faltaba su confesión. Pero él se mostraba en silencio, imperturbable. La policía tenía que actuar con mucha cautela. Si querían llegar a la verdad, tenían que desestabilizarlo. Pero tenían que encontrar la forma de hacerlo. Es entonces que 10 días después de haberse cometido el asesinato, el juez propone una nueva táctica: confrontar a Mamoru Shimizu con su esposa, Sumiko. Hola, Mamoru. He rezado mucho por ti. No hay necesidad de que esto continúe. ¡Ah!
Mamoru. Di la verdad. Cuéntalo todo, por favor. Por favor, Sumiko. No quiero verte así. Ya no puedo más, Mamoru. Yo sé la verdad. Yo sé lo que hiciste. Confiesa, te lo ruego. Hazlo por mí. Por nuestra familia, Mamoru. Sumiko. Yo lo hice, Sumiko. Yo lo hice. Yo los maté, Sumiko. Perdóname, Sumiko. Mamoru Shimizu finalmente había admitido la muerte de los 7 miembros de su familia. La confesión fue por la presencia de algo que es muy importante, siempre, muy importante, y que en este caso felizmente dio resultado, el amor. Y este hombre aparentemente estaba enamorado de su mujer. Ante la tersura de la pregunta de una mujer, aquel indudablemente debe haber amado, finalmente confiesa. Pero las investigaciones no habían culminado. Ya se tenía la confesión de que Mamoru era un asesino, pero faltaba conocer los detalles del crimen y sobre todo el móvil. Sin eso, la policía no podía dar el caso por cerrado. Perdóname, Sumiko. Sumiko. La identidad del asesino era una pieza importante de este rompecabezas, y la policía estaba a punto de obtener los datos que faltaban para esclarecer los hechos. Lo que jamás imaginaron era que luego de su emotiva confesión, Mamoru volvería a su hermetismo. Habla. ¿Cómo lo hiciste? ¿Actuaste solo o con compañía? Habla, ya confesaste. ¡Habla! De nada te va a servir callar. Quiero descansar. Tal vez Mamoru gozaba del poder que le daba ser el único que sabía la verdad sobre su crimen. Lo cierto es que ningún método logró quebrar su silencio, y mientras era trasladado a los calabozos de asuntos criminales, los guardias a cargo del caso comenzaron a sospechar que Mamoru no era un criminal común. Nadie sabía cuánto tiempo duraría su silencio, o si finalmente lograrían hacerlo confesar. Nadie sabía si lograrían llegar a la verdad de lo que sucedió esa madrugada. Historias detrás de la muerte. Mamoru Shimizu era el culpable del asesinato de 7 miembros de su familia. Atacados a sangre fría, los cuerpos fueron encontrados en el río Magdalena. Mamoru había confesado el crimen, pero se negaba a dar más información sobre cómo y por qué lo hizo. Las preguntas de los investigadores seguían sin respuesta. Habla, Mamoru. ¿Cómo los mataste? Sabemos que tú lo hiciste. Dinos cómo lo hiciste y por qué. Posiblemente Mamoru ya se sentía muy amenazado, estaba pues siendo acosado. Suele pasar que la persona se abandona. Y en este caso lo hizo
porque estaba su mujer, era su mujer la que le pedía datos, ¿no? No eran los policías, era su mujer. Vamos, Mamoru. Ya tenemos todas las pruebas. Tenemos tu saco, tenemos tus huellas de sangre. Sabemos lo del cuarto oculto. Sabemos que quisiste esconder las pruebas. Sabemos que tú lo hiciste todo. Sabemos que tú lo planeaste todo. Pero necesitamos los detalles. Necesitamos cerrar este maldito caso. Finalmente Mamoru decidió hablar, pero nadie estaba preparado para escuchar todos los escalofriantes detalles que Mamoru estaba a punto de relatar. ¿A dónde va? Voy a comprar el arroz para la comida de mañana. Me había olvidado hacerlo. Está bien. No regreses tan tarde. ¿Y qué hizo al salir de la habitación? Llevé al perro al garaje y lo amarré para que no hiciera bulla. Luego cogí la bolsa de arroz que había guardado para mostrársela a mi esposa. Entré a la casa y de repente el perro comenzó a ladrar muy fuerte. Fue ahí donde me encontré con Naito. ¿Mamoru? Sí, ya regresé. Ahora puedes dormir tranquila. Luego, ¿qué hizo Mamoru? Esperé que mi mujer se durmiera. Me levanté, me vestí, pero no me puse zapatos. Y salí a recoger el palo que había guardado fuera de la casa. Mamoru había planeado todo cuidadosamente. En la mano llevaba un palo de 85 centímetros de largo y base rectangular. Esa sería el arma homicida. Pero su plan no podía fallar y Mamoru estaba dispuesto a todo. Así que también llevaba consigo una pistola Star que le habían regalado. Así, listo para la matanza, Mamoru se disponía a atacar salvajemente a 7 víctimas que dormían plácidamente, sin saber que nunca más verían la luz del día. Este hombre estaba dispuesto a asesinar a estas personas. Estaba frío. Estaba dispuesto a cumplir un deber ineludible. Los asesinos de este tipo comentan que cuando están haciendo eso, están haciendo un trabajo y no están matando seres humanos, sino están tratando con bultos que hay que eliminar. Mamoru Shimizu caminaba sigilosamente por la casa. Todos dormían. No había nada ni nadie que impidiera su objetivo. Y él estaba decidido a todo. No había marcha atrás. No le importó que fuera su hermano, que hubieran niños en el cuarto, sus propios sobrinos. No le importó nada. Solo su principal objetivo: matar.
Una vez aniquiladas sus primeras 5 víctimas, se dirigió al cuarto de los esposos Tomayasho para continuar su matanza. Y así, con una tranquilidad que resultaba perturbadora, Mamoru siguió relatando con horrendos detalles cómo borró las huellas de su desnaturalizado crimen. Tomó la ropa de cama y las frazadas de sus víctimas, y con ellas limpió los rastros de su asesinato, sin saber que sus intentos de ocultar los hechos serían inútiles. Tras ese aspecto serio y prudente, Mamoru Shimizu ocultaba una mente muy perturbada. A sangre fría y con una cuidadosa planificación, había asesinado a 7 miembros de su familia y entorno más cercano. Los investigadores ya tenían los detalles del crimen, pero Mamoru no había dicho una sola palabra sobre cuál fue su móvil. ¿Qué lo había llevado a cometer semejante atrocidad? La policía no descansaría hasta descubrirlo. Historias detrás de la muerte. El crimen de la finca en el jirón Tingo María había sido resuelto gracias a las pesquisas de la policía. Mamoru Shimizu era el culpable de un sanguinario crimen que cobró la vida de 7 familiares y conocidos suyos en la noche del 2 de noviembre. Entonces todo fue planeado. Desde el inicio quiso inculpar a Naito, manchándole su saco de sangre. Luego de manchar el saco azul de Naito con sangre, lo arrojó cerca del perro. Al terminar, regresó al cuarto y, como si nada, despertó a su esposa para comenzar el día. Sumiko, despierta, Sumiko. Prepárame el desayuno. Cuando ocurre lo más álgido o lo más grave de una violencia homicida, pareciera que existe un elemento post que es una especie de aletargamiento. Lo que podemos apreciar en Mamoru es en cierta forma cierto margen de comodidad o de confort. Ya ha cubierto cualquier pista que, entre comillas, pudiera indicarlo a él como culpable. ¿Por qué Mamoru? ¿Por qué lo hizo? ¿Por venganza? ¿Por dinero? ¿Por un ajuste de cuentas? ¿Qué había entre ustedes? Era mi negocio. Yo tenía derechos. Luego de mucho indagar, los investigadores concluyeron que el asesinato tal vez se debió a un deseo de venganza por parte de Mamoru por un tema de negocios. «40 años después de cometido el crimen, el periodista Jorge Salazar publicó una novela en la que exponía una tesis sobre otro posible móvil de la matanza. El libro se basaba en las declaraciones de Susuma Shimizu, el hermano mayor de la familia, quien residía en Estados Unidos en una institución psiquiátrica para exmilitares. De acuerdo a sus declaraciones, el crimen de Mamoru Shimizu fue una venganza, sí, pero no por los motivos que la policía había pensado, sino porque su hermano mayor había sido traicionado por Tamotu Shimizu, el tercero de los hermanos y gerente de la empresa familiar,
quien lo había delatado a la brigada policial que se encargaba de perseguir a los japoneses con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Según esta teoría, Mamoru habría actuado apoyado por la secta Tsukushima, que protegía a los japoneses perseguidos en el Perú. Aunque esta teoría nunca se confirmó, fue parte de las especulaciones periodísticas de la época. En los últimos días de Mamoru, muchos quisieron adivinar cuáles fueron sus verdaderos móviles. Nadie podía imaginar que este hombre de aspecto simple y frágil era el asesino de la finca Shimizu. El 5 de junio de 1959, Mamoru Shimizu muere en la cárcel central de varones a causa de una inyección mal aplicada. Nunca se supo qué pasó con la fortuna que heredó luego de asesinar a su familia. ¿A quién benefició el dinero? ¿Acaso a la madre de sus hijos? ¿O quizás a la terrible secta nipona? Este es otro de los misterios que la familia Shimizu se llevó a la tumba y que jamás podremos descubrir.